Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Varios países de Europa empezaron ayer a suavizar el confinamiento y las restricciones a la circulación de personas. En algunos países reabrieron incluso los comercios, no todos, pero sí algunos. En otros, como España, simplemente se permitió de nuevo que la gente acudiese a sus puestos de trabajo. Es decir, ayer quedó finalizada, esperemos por ahora, y que no vuelva, la hibernación económica que se decretó el pasado día 28 de marzo. En esto, de cualquier manera, cada país tiene su propia hoja de ruta, lo cual es perfectamente lógico porque el impacto no es igual en Italia que en Dinamarca o que en la República Checa. Y hasta dentro de los propios países hay focos donde hay muchísimos contagiados y también muchísimas muertes y lugares donde no se está cebando tanto la enfermedad. Así que es normal que cada región y cada zona adopten medidas distintas. Mientras el caso está claro, en el caso de Italia, por ejemplo, pues tenemos que hay ya 20.000 muertos, en las otras dos, en la República Checa y Dinamarca, por tomar dos que acabo de decir, pues los muertos no llegan a 500 en estos momentos. Los riesgos de volver poco a poco a la normalidad son evidentes y no deben de ser desestimados, aunque por otro lado, claro, los aspectos económicos también pesan, más aún cuando la economía lleva paralizada pues un mes en España exactamente. El día 14 es cuando se decretó el confinamiento, mañana de hecho hará un mes, y se acumulan los despidos, los cierres de empresa, los desempleados, etc. Estamos por lo tanto ante la economía o la salud. Es un debate que no ha hecho más que empezar, pero que promete durar bastante, durar por lo menos hasta que se encuentre la vacuna y podamos al fin respirar tranquilos con este tema del coronavirus. Lo cierto es que sí se puede ir normalizando algo en ciertos lugares de manera paulatina, pero para ello los gobiernos habrían tenido, idealmente, que hacer algunos deberes. Es decir, por ejemplo, testando a la población, separando el grano de la paja, como os comentaba en aquella contracrónica que hice la semana pasada sobre el tema de las vacunas y de los test. Bueno, hice dos contracrónicas realmente, que tienen también que imponer medidas, y eso es obvio, medidas de seguridad básica, como el uso de guantes o de mascarillas, pero claro, antes de eso deberían estar todas estas medidas de seguridad disponibles, cosa que no sucede en todas partes. Estamos ahora mismo ante uno de los debates que van a marcar las próximas semanas, tanto en España como en el resto del mundo. Las próximas semanas, y me atrevería a decir que incluso los próximos meses. El debate atiende a una pregunta elemental que creo que todos nos hemos hecho en algún momento a lo largo del último mes. ¿Cuándo aligerar primero? Digo aligerar primero, no interrumpir completamente, y poner fin después al confinamiento. Es decir, cuando ir volviendo de una manera, evidentemente al principio tiene que ser paulatina, estas cosas, la suelta no se va a producir de golpe en ningún sitio, como por otro lado es perfectamente comprensible, pero cuando van a empezar a ir soltando poquito a poquito las amarras. En algunos lugares, como ya os he dicho, se han empezado a hacer. Si viviésemos del aire, es decir, que no necesitásemos comer y pudiésemos vivir del aire y los rayos del sol, como esos locos que aparecen de vez en cuando, que terminan muriéndose obviamente, porque dicen que viven de tomar el sol y de respirar aire y demás, pues si fuese eso cierto, que no lo es, pues no habría problema. Es decir, aquí nadie se movería hasta que no haya sido la amenaza completamente conjurada. Es decir, hasta que no tengamos una vacuna o un antiviral. Muy bien, como no tenéis ni que salir a comprar comida porque estáis viviendo del aire y de los rayos del sol, pues podéis quedaros en casa hasta que encontremos la solución a esto. Pero claro, no vivimos del aire, sino de nuestro trabajo. Y hoy hay millones de personas en todo el mundo, os lo comentaba por aquí el otro día, un tercio de la población mundial se encuentra en estos momentos, aproximadamente un tercio, confinada obligatoriamente en sus hogares. Otra cosa es que partes del mundo no lo estén cumpliendo, o gente por distintas partes del mundo no lo estén cumpliendo, porque en muchos países hacer que impere un confinamiento estricto es francamente difícil. Así que lo está siendo en países pequeños y con la población muy civilizada, pues imaginaos en países más grandes o donde haya lugares donde la policía directamente no entra en circunstancias normales. Bien, de cualquier manera, tenemos a un tercio de la población mundial ahora mismo confinada, metida en su casa, y por lo tanto no puede ganarse la vida, porque exceptuando algunas profesiones que sí se pueden hacer desde casa, al menos lo principal, hay algunas profesiones como la mía que la puedo hacer al 100% desde casa, pero lo mío es la excepción, no la norma. Lo normal es que incluso aunque podamos hacer teletrabajo, buena parte de nuestro trabajo se haga fuera de casa, por no hablar de que es necesario que la gente salga a la calle
y aunque lo hagamos desde nuestra casa, consuma los productos que ayudamos nosotros a producir. Así que es necesario para ganarnos la vida poder salir a la calle, es decir, poder ir a nuestro puesto de trabajo. Esto es un dilema grande, lo sé, soy plenamente consciente, pero no queda más remedio que enfrentarlo. Lo que os decía, entre la salud, que es uno de los elegir entre la salud o la economía. Se puede escoger una cosa completamente, lo cual sería una irresponsabilidad, u otra cosa, lo cual sería otra irresponsabilidad. Es decir, se tienen que buscar fórmulas que sean lo más mixtas posibles, desde el confinamiento estricto, por ejemplo, el que hemos estado en España hasta hace un día, hasta que volvamos a nuestra vida normal y corriente como la que disfrutamos hasta el día 14 de marzo. Pero bueno, el hecho es que tenemos este dilema y lo vamos a tener que enfrentar no solo en España, sino en el resto de países del mundo. En países del centro y el norte de Europa, como os decía antes, el caso de Chequia o de Dinamarca o de Noruega, donde, por cierto, el COVID-19 no ha golpeado tan fuerte como en otros lugares, como en la propia España o en Italia, o en la misma Francia, que tampoco es que estén muy bien, pues hayan empezado ya a tomar medidas este mismo lunes que aligeran algunas restricciones, no todas, por supuesto. Es decir, si leéis por ahí os cuentan que en Dinamarca han hecho vida normal, no es cierto, ni mucho menos, ni en Noruega tampoco. En algunos países pues se han permitido la apertura de algunos comercios, los pequeños básicamente, como es lógico, porque la persona que tiene un comercio, entiendo cómo estarán los que tienen un comercio en España, que llevan un mes sin poderlo abrir, empalmando pérdidas, en fin, se enfrentan un porvenir realmente negro si esto se mantiene. Bueno, si esto se mantiene ya es que con este mes muchas tiendas no volverán a abrir, muchos comercios. En Dinamarca, por ejemplo, se van a reabrir las guarderías y las escuelas primarias, lo harán este miércoles exactamente, según he podido leer. En Noruega harán lo propio, las guarderías y las escuelas primarias la próxima semana, no sé si es el lunes, me ha parecido leer, y al final de mes abrirán ya las peluquerías, por ejemplo. Si podéis ir a mirarlo, de cualquier manera, buscarlo en internet y veréis que en todos estos países poquito a poquito van abriendo la mano. Estos países, de cualquier modo, tienen como denominador común que reaccionaron muy rápido. Esta es la verdad. Dinamarca, por ejemplo, tomó medidas según falleció la primera persona dentro del país. Esto fue a mediados de marzo. A día de hoy no han muerto muchos. Los datos que ha facilitado el gobierno danés son de 190 fallecidos, lo que evidentemente pues impidió que se formasen, como reaccionaron tan rápido, impidió que se formasen focos de contagio, como sí sucedió en el caso de Lombardía o como ha sucedido en España en el caso de Madrid. Contagio comunitario, estoy hablando que cuando empieza ya es muy difícil de parar, has perdido la pista al paciente cero, digamos, o al que se contagió el primero, y por lo tanto ya cuesta muchísimo saber por dónde está circulando el virus, que como bien sabemos el SARS-CoV-2 se contagia con muchísima facilidad. En España, en Italia o en Francia hubo focos de contagio comunitario, focos que no se han apagado y que explican que sigamos confinados. Hoy un poquito menos que ayer, pero seguimos confinados. Aquí la cuestión, en países como España, países como Italia, países como Francia, es una cuestión mucho más peliaguda. Porque en los tres grandes países del sur de Europa hay ya más de 50.000 muertos, si sumamos. En el momento en que grabo este programa, hay 14.500 en Francia, 17.300 en España y 20.000 en Italia. Y estos son cifras oficiales de los gobiernos, que es muy probable que los números sean todavía mayores. Ha muerto mucha gente, que no se le ha hecho el test, que se le ha puesto otra causa de muerte, etc. Pero bueno, quedémonos con las oficiales, siguen siendo muchísimos, son más de 50.000, y luego reconocidos como contagiados hay 500.000 de positivos confirmados. Solo en Francia, España e Italia. En España el primer muerto lo tuvimos en febrero, aunque el desbarajuste era tal en aquel momento y la imprevisión era tal que el gobierno no se enteró. Fue un señor que había estado, creo que en Nepal, un valenciano que había estado en Nepal, murió a principios de febrero y se quedó ahí, y luego ya un mes más tarde nos dijeron que sí, que efectivamente había muerto de coronavirus. Cuando ya el gobierno tomó medidas, había pasado un mes, esto fue el día 15 de marzo, para entonces en España había ya 300 muertos oficiales y más de 7.000 casos confirmados. Eso es el día que entramos en confinamiento. Como vemos, la diferencia con Dinamarca pues es notable y ayuda a explicar
que en España, o el caso de Italia es muy parecido al de España, se haya disparado el número de contagiados y el número de fallecidos. En España concretamente además no hubo apenas espacio intermedio. Pasamos de la fase 1 a la fase 4, es decir, de hacer vida plenamente normal, y esa es la realidad, y puedo dar fe porque esa semana, aparte de estar en Madrid, estuve también fuera de Madrid, estuve en Andalucía y no pasaba absolutamente nada. Creo que estuve en Andalucía del lunes al martes y nada, como si... Bueno, se veían los periódicos, se podía hablar del tema, pero por supuesto no se veía nadie con una mascarilla, la estación de Atocha estaba llena, los trenes por supuesto que también. Nada, aquí sí, si mirabas el teléfono y veías Twitter o veías los periódicos o encendías la televisión, pues se hablaba del coronavirus, pero un poco como un problema que tenían en China, por supuesto, y también en Italia. Y de pronto el sábado... Yo di mi último paseo por Madrid ese día por la tarde. Madrid ya sí que habíamos hecho una pequeña transición, creo que fue la única ciudad de España. No hubo escalonamiento como en otros lugares. En Italia sí hubo un pequeño escalonamiento, confinamientos parciales, etcétera, cierre de provincias. En Madrid concretamente se suspendieron las clases unos días antes, creo que 3 o 4 días antes, pero vamos, que no es casualidad que el mío, que España, sea el país con más muertos por millón de habitantes del mundo, teniendo en cuenta cómo no se vigiló y no se previó a tiempo, es decir, cuando tenía que haberse hecho, que fue tan pronto como detectaron el primer fallecimiento o tan pronto como pudieron imaginar que había un foco de contagio en algún rincón del país. El confinamiento total, como os decía, se decretó el 14 exactamente, pero entró en vigor el 15 de marzo y el día 28 llegó la hibernación de la economía. Es decir, esto lo recordamos perfectamente porque hemos estado, no nosotros hibernados, pero casi poquito nos ha faltado, y desde ayer parece ser que la cosa se ha abierto un poquito, no mucho, pero un poquito al menos se puede ir a trabajar. Esto evidentemente está teniendo unas consecuencias muy negativas, tanto a efectos sociales como a efectos económicos. A efectos sociales es obvio. La vida social ha quedado completamente interrumpida. Estamos metidos en nuestra casa, han cerrado cafés, restaurantes, clubes, todo. No podemos, nos hemos quedado sin vida social, vamos, por resumirlo mucho, en el último mes. Y luego también podíamos ir incluso a efectos psicológicos. El confinamiento al final termina pesando, y por supuesto a efectos económicos. El país ha entrado ya en una crisis económica. Tenemos las primeras cifras del paro y son escalofriantes, y es una crisis económica de consecuencias imprevisibles, de la que tardaremos mucho en salir. Claro, todo esto nos lleva a preguntarnos diariamente, un par de veces al día, ¿cuánto va a durar esto? Bien, la respuesta es simple: no lo sabemos. Y no lo sabemos porque estamos ante 4 escenarios epidemiológicos muy diferentes. El primero de estos 4 escenarios epidemiológicos que os decía sería que esto sea un evento único. Es decir, que como sucedió por ejemplo con el SARS en el año 2002-2003, que aparezca, que se lleve por delante a quien se tenga que llevar por delante, que estamos hablando de muchísimas personas, pero bueno, que pongamos por caso que desaparezca el SARS de 2002, apareció a finales de 2002 y en el verano de 2003 desapareció para no volver nunca más. Se llevó por delante en comparación, claro, en aquel entonces nos parecían muchos, pero en comparación con lo que está ocasionando este segundo SARS, no olvidemos que el coronavirus es un coronavirus también, como ese del año 2002-2003, bueno, pues desapareció en unos meses. Es poco probable que siga ese curso porque hay demasiada gente infectada, esa es la realidad. El SARS de aquel entonces infectó a 8.000 personas y mató unas 800. Vamos, lo hubiésemos firmado en el acto que se hubiese quedado ahí. El actual ha infectado ya a 2 millones a nivel mundial. Ojo, esto es un estimado a nivel mundial, serán muchísimos más. Y lleva ya, de nuevo, en este caso no es estimado, son confirmaciones de los distintos gobiernos, 115.000 muertos a nivel mundial. Cuando tengamos la vacuna, pues podremos decir que sí, que ha sido un evento único, nada más. Mientras tengamos la vacuna, será pues mientras duró hasta que pudimos derrotar al virus por la vía médica. Entre tanto, pues no podemos hablar del evento único. De hecho, no lo sabemos, podría desaparecer en verano o podría no hacerlo. Tenemos como precedente el SARS de 2002 y como inconveniente que hay demasiada gente infectada y un montón de focos de contagio repartidos por el mundo. Pero bueno, esta es una posibilidad y un escenario que tenemos que tener en cuenta.
Para el tema de la vacuna no sabemos cuándo llegará, pero os comentaba la semana pasada, los expertos hablan de un año, otros te dicen que más tarde, algunos que de solo unos meses. Ayer, de hecho, en un periódico español leí que iba a estar en septiembre, me parece excesivamente optimista, conociendo un poco cómo se hace una vacuna, pero bueno, el hecho es que seamos relativamente optimistas y pongamos un año. Esto nos obliga a ir a los otros 3 escenarios. Uno de ellos es que tengamos una segunda ola, que será peor cuanto más reduzcamos las precauciones, el distanciamiento social, las medidas de protección, etc. Es decir, que ahora vaya cayendo la famosa curva, que llegue a tocar suelo o casi, y que de pronto esa curva se levante de nuevo, qué sé yo, en el mes de septiembre u octubre, y vuelva a hacer de las suyas. Otro escenario es que nos encontremos ante una enfermedad estacional, que desaparezca en verano, por ejemplo, y vuelva en otoño. Ojo, la gripe es una enfermedad estacional, y nos afecta todos los años porque el virus va mutando. El virus causante de la gripe es estacional básicamente porque sobrevive más tiempo a baja temperatura. Esa es la razón por la cual solemos agarrar la gripe en los meses de invierno. Esto, evidentemente, permitiría que relajásemos las medidas durante los meses estivales, sabiendo que no va a ver cómo se relajan las medidas contra la gripe durante los meses estivales. El último escenario, que es el peor sin ninguna duda, es que esto se transforme en un problema crónico y persistente. Es decir, que no sea un evento único y que no se vea afectado por la estación del año. Vamos, que el calor le dé igual. Que llegue el mes de agosto o el de julio en Europa y en Norteamérica y siga contagiándose y muriéndose gente. El H1N1, que era el virus de la gripe del 18, la famosa gripe española, de la que hice una contrahistoria hace un mes, tuvo su periodo más mortífero durante el verano del 19, no al principio, no durante el año 18. De hecho, se la podría llamar perfectamente virus del año 19, que fue el año que más gente se llevó por delante y más gente mató. Si os acordáis de esa contrahistoria, os fui contando las 3 grandes olas que tuvo, y la peor de todas, con diferencia, cuando la cosa se fue una mortalidad altísima, fue en el verano de 1919. No olvidemos que esta enfermedad, que el COVID-19 que tenemos ahora mismo, está haciendo destrozos en países del hemisferio sur, como Argentina, como Chile, como Uruguay, como Australia, como Sudáfrica, países que han estado en verano hasta hace unos días, es decir, que acaban de pasar el verano. Y parece ser que el verano en Australia o el verano en Argentina o en Uruguay no ha impedido a este virus hacer de las suyas. El SARS-CoV-2, es decir, este maldito virus, lleva entre nosotros solo unos meses. Que tengamos constancia desde el pasado mes de diciembre, enero. Hay sospechas ahora de que ya estaba en China antes, pero no nos han informado al respecto, no dejan de ser más que sospechas. Y como lleva tan pocos meses entre nosotros, pues no nos ha dado tiempo a estudiar cómo se va a comportar con el calor, cómo se va a comportar dentro de un año, no tenemos ni idea, estamos ante lo desconocido, esa es la realidad. Estamos, no nosotros, los simples ciudadanos de a pie, sino también los bioquímicos. Esto genera un poquito de incertidumbre, pero no nos queda más remedio. Así que, de cara a ser lo más sensato posible, de todos estos escenarios que os he dibujado, lo mejor, lo más prudente por lo menos, es ponerse en lo peor. Es decir, que sea la última opción, que no sea un evento único, que no se vea afectado por la estación del año, que sea algo que se cronifique. Vamos, que sea un problema persistente, como os decía antes. Y que nos acompañe mucho tiempo, al menos hasta que tengamos la vacuna. O en su defecto, hasta que toda la población mundial quede inmunizada. Porque, bueno, pues ya habrá todo el mundo pasado por la enfermedad, el que se haya tenido que morir, pues se habrá muerto, y los que hayan sobrevivido, pues estarán inmunizados, y el virus desaparezca de forma natural. Como han desaparecido muchos virus a lo largo de la historia del mundo. Han infectado a todos los que podían, se inmunizaron esos todos, o los mataron y ya está. Y ese virus desapareció. Evidentemente, esta última opción es la peor de todas, porque supondría la muerte de muchos millones de personas. Pero claro, por otro lado, es obvio que no podemos seguir así durante meses o durante años, porque entonces no nos mataría el virus, sino que nos mataría el hambre. Así que parece imperativo volver poco a poco a la normalidad. No de golpe, y a la normalidad final, os aseguro que no volveremos hasta que no tengamos la cura. Es decir, al menos la normalidad relativa a poder ir al trabajo, o poder salir a la calle, aunque sea solo a hacer algo de deporte. Porque lo del trabajo es necesario, porque como os decía antes, no vivimos del aire. Hay trabajos que no podrán volver en mucho tiempo,
No sé, se me ocurren muchos. Por ejemplo, pues no sé, el de taquillero de un teatro. Pues los teatros me da la impresión que van a estar cerrados durante bastante tiempo, que han echado el año ya, como los teatros muchos más, conciertos, etcétera. Pero en cambio otros sí pueden ir poco a poco volviendo a funcionar. Puede encenderse de nuevo la máquina. Pero para esto son necesarias dos cosas. La primera es que podamos acceder a un test. Lo he dicho aquí ya tantas veces que se me está gastando la palabra test. A uno de los rápidos, una cosa sencilla, de estos basados en anticuerpos que os contaba aquí la semana pasada. Eso permitiría conocer de una manera fiable a los positivos, o más o menos fiable, y esos por supuesto tendrían que confinarse en el acto, hacer la preceptiva cuarentena y volverse a testar 10 o 15 días más tarde, y ver si siguen contagiados o ya son inmunes, etc. Esto permitiría separar, como os decía al principio del programa, el grano de la paja, algo importantísimo y que no se ha hecho, al menos en España. Y en España y en la mayor parte de países. Ojo, en esto no hemos sido los únicos. Los test rápidos, como os contaba en aquel programa, no son fiables al 100%, tienen un pequeño margen de error, por lo que los gobiernos harían bien en practicar todas las pruebas PCR, que os contaba también en el programa de la semana pasada, estas que detectan el ARN del virus en nuestro organismo. Pues todas las que sean posibles. Estas son pruebas más lentas, se tarda varias horas, son estas que te sacan la saliva de la garganta con un palito, y todas las que se puedan hacer. Para ir afinando, ir ese margen de error que da el test rápido, pues corrigiéndolo un poquito. Entre medias, pues lo básico, imponer el uso de mascarillas y de guantes. Pero claro, para ello es necesario que estén disponibles en las tiendas, bueno, mejor dicho, en las farmacias. Bueno, los guantes se pueden comprar en el supermercado, pero por supuesto no hay. Cosa que ahora mismo no sucede. En España, desde luego, no sucede. Doy fe de ello porque llevo buscando unos guantes en el supermercado desde hace ni se sabe. Guantes de nitrilo, estoy hablando. Guantes de estos para limpiar el inodoro, todos los que queramos. Al final, pues claro, uno tiene que andar por ahí con guantes de pocero. Será mejor eso que arriesgarse. En el supermercado que hay debajo de mi casa no se encuentran. Y lo mismo con las mascarillas. En la farmacia que hay debajo de mi casa no hay mascarillas desde hace un mes. Están totalmente desaparecidas. Parece ser que ahora nos han dicho que van a empezar a abundar, es decir, desde mediados de marzo. Yo por suerte tengo una que me regalaron cuando empezó toda esta historia. Es decir, que la administración no previó algo tan elemental y a la vez tan barato. Y no será porque no ha tenido tiempo. Un mes para proveerse de mascarillas, test y guantes, en fin, no estamos pidiendo maquinaria de última tecnología carísima. Pero bueno, aseguran que esta semana empezarán a aparecer por las farmacias. Solo entonces, con la población testada y equipada, podremos empezar a hablar de desconfinamiento real. Es decir, poder salir a la calle de paseo, aunque sean pequeños grupos o en 2 personas como máximo. Podremos salir a hacer deporte. Eso puede ir haciéndose de entrada primero en pequeños lugares, ¿no? En los que se pueda mantener mejor el distanciamiento social. Caray, como os decía antes, los efectos psicológicos de la cuarentena están todavía por estudiar, pero a nadie se le escapa que están ahí. Es decir, todos estamos en mayor o menor medida hartos de todo esto y necesitamos que nos dé un poquito el aire y ejercitarnos físicamente. Es decir, partidos de fútbol o de baloncesto, evidentemente, esos no podremos jugar en mucho tiempo. Pero alguien testado y con medidas de protección adecuadas debería ir poco a poco haciendo una vida más o menos normal. Digo más o menos normal porque la vida normal, como la entendíamos, tardaremos mucho en recuperarla. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que es un escucha de Uruguay, que nos habla de una iniciativa notable de su gobierno. Fernando, ¿qué tal? Te mando Esto es un mensaje de voz de uno de los pasajeros de un crucero, porque ahora se le dio asistencia médica. Hay un problema de cruceros que están parados en el medio del océano y nadie los recibe. Y Uruguay los está recibiendo y está haciendo corredores sanitarios para que regresen a sus países. No, calculo que no es una noticia para hacer un programa, pero creo que es digno de mención y no se está dando en todos lados. Bueno, un fuerte abrazo y bueno, fuerza en esa cuarentena.
Bueno, pues no es ninguna novedad, Carlos, decir que Uruguay es un país admirable, es la pequeña joya del mundo hispano. Los uruguayos se refieren a él como el paisito, y no, en muchos aspectos Uruguay no es ningún paisito, es un paisazo. Bien, seguimos con Helder, que se pregunta si serían necesarias sanciones para China después de esto. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo traigo una pregunta un poco controvertida y es si China de alguna forma merecería sanciones por su gestión de la crisis del COVID-19. Yo estos días atrás he visto muchos vídeos y muchas publicaciones en redes sociales diciendo que no es un virus chino, que los virus no tienen pasaporte, subrayando el mensaje supuestamente racista que tendría que decir que el virus es chino, tal cual ha dicho, por ejemplo, Donald Trump. Curioso que nadie ha dicho nada nunca sobre que, bueno, nadie, hay gente que sí, pero que es común llamar a la gripe española cuando ni siquiera nació en Europa. Sin embargo, ahora no se puede decir que es un virus chino, a pesar de que es evidente que ha nacido en China. Desde mi punto de vista, el virus puede tener tres orígenes. El primero es que tenga que ver con los mercados húmedos de China y la calidad de la comida, el tipo de comida y la calidad en la que esa comida se distribuye, se vende, etcétera, etcétera, en esos mercados. Sabes que los chinos en esos mercados consumen ratas, murciélagos, etcétera, etcétera. Muchos de esos animales son portadores de enfermedades. Y la forma en la que se manipulan, pues, agrava esas infecciones. Eso, la culpa de ello lo tendría yo creo que primero el mismo pueblo chino por consumirlo, aunque claro, en China hay gente que no lo consume y al final estarían pagando justos por pegadores, pero bueno, por un lado la gente que lo consume creo que tiene bastante culpa y por otro lado la legislación china que permite ese consumo de esos alimentos en esas condiciones, yo pienso que también tienen bastante culpa de que surja un virus. Eso por un lado. Luego, por otro lado, creo que una segunda explicación podría ser, y no olvidemos que en Wuhan hay un laboratorio P4 de los más peligrosos de toda China. Podría haber sido simplemente, simple y llanamente, un accidente de laboratorio, un científico que de repente se infecta y ahí empieza la infección. Podría ser una casualidad que el laboratorio estuviese en Wuhan, pero el hecho es que está ahí. Por lo tanto, me parece bastante plausible. Luego hay una tercera, hay un tercer origen que yo le daría y es la teoría de la conspiración, y es que de alguna forma China, a sabiendas, lo hubiese soltado, o parte de la élite del gobierno chino lo hubiese soltado, pensando que al final del día ellos serían los beneficiados. Y de hecho hay mucha gente que piensa así, viendo que China ahora mismo está levantando las cuarentenas y está poniendo el país en marcha, y Occidente está perdiendo dinero, vidas y nos estamos todos mirando a la cara unos a otros. Esas son las tres opciones que yo veo bastante plausibles y en las tres China tiene bastante culpa. Luego habría una cuarta opción que yo no creo en ella, pero hay gente, sobre todo en China, que sí que cree en ella, y es que el virus ha sido introducido en Estados Unidos, perdón, en China por parte de Estados Unidos. Hay mucha gente en China que piensa que Estados Unidos es el mal absoluto. Bueno, Occidente es el mal, pero Estados Unidos sería la cabeza, la cara visible de ese mal, y que todo lo que pasa en China es culpa de Estados Unidos. Sin embargo, me cuesta mucho creer que esto sea una conspiración de Estados Unidos secreta para dañar a China cuando al final del día está claro que es Estados Unidos, el propio Estados Unidos, el que va a pagar el pato. Porque al fin y al cabo, esas cuarentenas tan bestiales que se han hecho en China no las veo plausibles en el mundo occidental, y mucho menos en Estados Unidos. Por muchas cosas, idiosincrasia, forma de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi pregunta sería esa, si China de alguna forma sí que merecería algún tipo de sanción por su gestión de la crisis, porque sí, veo que mucha gente está atacando al gobierno de España o criticando a determinados gobiernos por negligencia, y no lo veo mal en ese sentido, pero creo que aquí el principal problema y la principal negligencia que ha habido ha ocurrido en China. Bueno, Helder, más que sanciones, lo que hace falta es pedir explicaciones y transparencia.
Y si se niegan, pues habría que barajar efectivamente las sanciones contra su gobierno. También se debe presionar para que los mercados húmedos, como ese de Wuhan, donde se cree que surgió el virus, desaparezcan. No por nada, sino por el riesgo que suponen no ya para la población local, que por supuesto, sino tal y como estamos teniendo oportunidad de comprobar personalmente, pues para todo el mundo. Respecto a esto que me comentas de que es un virus fabricado en un laboratorio, etcétera, pues mira, me harían falta pruebas concluyentes, no pruebas circunstanciales, que es las que están defendiendo los partidarios de esta teoría. Así que si de verdad tienes pruebas concluyentes de lo que dices, tráelas y yo me las creeré, pero entre tanto no dejan de ser pruebas muy, muy circunstanciales, como que hay un laboratorio de no sé qué en Wuhan o, en fin, de las teorías estas de la conspiración he leído unas cuantas y estamos siempre lo mismo. Te ponen unas cuantas pruebas para que las enlaces y que al final, te lo digo sinceramente, las teorías de la conspiración es más querer creer que otra cosa. Pero bueno, si hubiese pruebas concluyentes sobre esto, yo sería el primero en decirlo, pero me tienen que venir con hechos. Bien, seguimos con Israel, que tiene una pregunta sobre los pactos de la Moncloa. Hola Fernando, me gustaría preguntarte qué te parecen los pactos o los nuevos pactos de la Moncloa que ofrece Pedro Sánchez, si son simplemente una forma de blanquearse su mala gestión o bueno, si realmente pueden proponer algo bueno. Y ya aprovechando, ¿por qué los pactos de la Moncloa, los primeros, los de Adolfo Suárez, te parecieron siempre tan malos, tan nefastos? Entonces, si lo pudiera explicar, pues nada, muy agradecido. Un saludo. Bueno, Israel, de los pactos hablé ayer, in extenso, le dediqué de hecho todo un programa a este tema. Respecto a los pactos de la Moncloa en sí, los del 77, pues a ver, tuvieron algunos elementos buenos, como, no sé, incorporar a todos en un mismo empeño, que eso siempre está bien, ¿no?, para ciertas cosas, algo que no se ha vuelto a ver, salvo en lo relativo, yo creo, al terrorismo. Como parte negativa tuvieron también unas cuantas cosas, como que, por ejemplo, y esto es importante, nos legaron el estado hiperfiscal que tenemos hoy en día. Fue a partir de entonces cuando la administración empezó a crecer desmesuradamente y con ella pues las exacciones fiscales para mantenerla, ¿no?, y el gasto público desproporcionado que padecemos. Bien, seguimos. Vamos ahora con Manuel de Valencia, que amplía información sobre lo que os contaba ayer de la iniciativa esta de Folding at Home. Que te mando esto porque acabo de escuchar el programa de hoy, lunes 13 de abril, y lo que te ha mandado otro contraescucha sobre el programa este de Folding at Home. Yo esto, de hecho, ya lo vi hace unos días, lo comentó el doctor Gaona en la reunión secreta, y me pareció algo bastante interesante. O sea, ahora todo lo que podamos hacer para ayudar y colaborar, a mí me parece fantástico, y todo lo que esté en nuestra mano. Lo que pasa es que no me bajé el programa al final porque tengo serias dudas que buscando en internet en ningún sitio he conseguido resolver. Y es que, bueno, o sea, la idea está muy bien, pero me plantea dudas, en primer lugar, por ejemplo, de privacidad. Es un programa que te estás bajando y tú no sabes si... Bueno, yo no sé si esto puede ponerse a hurgar en mis datos personales, bancarios o cualquier otro tipo, o recaudar cualquier otro tipo de información no tan confidencial ni sensible, pero igualmente aprovechable. No sé. Eso, aunque tú luego lo puedas configurar para que se ejecute solo cuando está inactivo y todo eso, no deja de ser algo ajeno con el que tú no tienes control, que tienes en tu ordenador. En segundo lugar, me plantea un pequeño dilema ético. En plan, no sé, yo no entiendo de esto de plegados. O sea, tuve que leerlo bien para entender un poquito de qué iba la cosa. Y, y bueno, me plantea la duda de si se está utilizando realmente para eso, si se está utilizando para fines espurios, como podría ser, por ejemplo, la minería de bitcoins. Ya te digo, no sé cómo funciona. Luego, claro, íntimamente ligado a las dos cosas anteriores, era una cuestión de seguridad. ¿Eso es seguro? Bueno, está muy ligado con el de la privacidad, básicamente. Y luego, en cuanto a un tema más utilitario, ligado también con el tema
del de la cuestión ética, no sé si hasta qué punto será útil eso. Y de ser útil, estos datos luego lo van a aprovechar laboratorios y universidades, o bueno, principalmente laboratorios o alguna farmacéutica para sacar algún tipo de cura. Tú has colaborado en un proyecto para sacar un... A ver si me entiende. O sea, estás colaborando en un proyecto para sacar una cura a una enfermedad, y de esa cura va a haber gente que va a sacar rédito económico. Beneficio. O sea, un beneficio lógico porque habrán invertido y tal, pero tú has estado colaborando con eso. Sería lógico que, no sé, que a todo el que participara le dieran una parte, o con una palmadita en la espalda en plan de muy bien, has luchado para combatir el virus. A ver, suena egoísta esto último, pero vamos, no olvidemos que si se saca una cura gracias a esto, alguien va a sacar beneficio económico. Y bueno, no sé, no... Tengo esas dudas. No sé, imagino que ya sé que igual que tú no puedes dar respuesta, pero si alguno de los contraescuchas puede responderme y aportarme pruebas para disipar las dudas que tengo, pues serán muy bien agradecidas. Mientras tanto, si alguien lo quiere hacer, yo recomiendo que lo haga en un ordenador que no utilice. Que no utilice para nada y que lo tenga todo el día gastando eso. Pero vamos, que ningún ordenador que utilice de normal, que tenga ningún dato ni eso. O sea, como si básicamente un ordenador recién formateado. Pues sí, Manuel, me parecen dudas más que razonables que yo, por supuesto, también tuve cuando me pasaron esto y estuve mirando bien su página web. No sé exactamente los procesos que hace el programita en cuestión en el ordenador porque no soy informático ni nada por el estilo, pero sí estuve mirando bien, me estudié un poquito la página a ver si eso era de fiar, pero bueno, ya sabes, cualquier cosa que pongamos a correr en nuestro ordenador conlleva riesgos, más aún si le damos ciertos permisos, pero luego el programa en sí pues se toma otros y empieza a hurgar donde no queremos que lo haga. O no sé, o que se ponga, por ejemplo, como bien has dicho, a minar bitcoins, que también podría suceder. Al final, en esto, como en todo en la vida, pues es una cuestión de confianza. Estos han hecho una página web muy bien presentada, os di la dirección ayer, foldingathome.org, explicando el proyecto con más detalle. Hay un apartado que informa de quiénes son, quiénes están detrás. Son 4 tipos, uno de ellos, uno es portugués, por cierto, se llama Pedro. Uno está trabajando en Ubisoft, el otro en AMD, esta empresa de microprocesadores, como jefe de ingeniería, además, aparecen sus enlaces a LinkedIn, vamos, que son personas reales. El proyecto, por lo demás, lleva 20 años operando, es decir, esto no es un invento. Está operando desde septiembre del año 2000 para otras enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer. Podéis ver la página web y echarle un vistazo. Es decir, que no es algo que haya aparecido de la nada con esto del COVID-19. Vamos, que yo creo que ha pasado más que de sobra la prueba del tiempo y parece una cosa seria. De lo contrario, os lo puedo asegurar, jamás lo hubiese traído a la contracrónica, si hubiera tenido la más leve sospecha de que podría tratarse de un timo. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de las vacunas. Vacuna acabará habiendo, pues el coronavirus tiene elementos comunes a otros virus en los que se ha logrado una vacuna eficaz. Y cuando esté disponible para la población general, la COVID-19 pasará de emergencia sanitaria y pandemia a epidemia sin emergencia alguna. Ahora bien, las prisas por obtener una vacuna, que son perfectamente entendibles, no son buenas, ya que con ellas el riesgo de obtener una vacuna con una eficacia mediocre o con efectos secundarios dramáticos rondan el proceso. Aún queda para que el número de inmunizados, ya sea por recuperación o por vacunación, sea lo suficientemente alto como para dar por salvada esta crisis. En la superación del problema, la vacuna jugará su papel, pero para muchos será tarde. Y esperemos que sea parte de la solución y no una complicación antes de llegar a la misma. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, ha llegado la contra de hoy. Mañana será 15 de abril y yo estaré por aquí, así que espero que vosotros también estéis por aquí. Hasta mañana, amigos.